Hola a todos y a todas, soy Adrián Díaz Moreta, actualmente alumno del máster de formación del profesorado, licenciado en Historia, con la especialidad de medieval, y también tengo el título del desarrollo de aplicaciones web. Y nada, vengo a presentar la ponencia de hoy en este apartado de didáctica y pedagogía, en mi caso didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la historia en concreto, más allá de las fechas y batallas, innovación didáctica para comprender el cinecismo cultural y el sincretismo religioso en la enseñanza de la Edad Antigua, la Edad Media mediante TIC. Es un nombrecito largo, soy consciente, pero bueno, vamos a ver ahora un poco cómo se desgrana todo esto y cuáles son los objetivos didácticos que quiero desarrollar, cómo los justifico y sobre todo las líneas de investigación futuras que esto tiene y que pretendemos seguir desde este campo. Bueno, como íbamos comentando, vamos a ir desgranando un poquito todos los contenidos que he planeado. Sí que quiero dejar un poquito claro desde el principio que esto va a ser muy resumido, es un vídeo que no quiero que supere los 15 minutos, también siguiendo los reglamentos del propio Congreso, pero bueno, ya explicaré al final las conclusiones, que la intención de esto es proseguirlo con un doctorado y nada, comentar simplemente que como es una cuestión muy extensa, puesto que ya vamos a ver en qué cursos de la ESO nos metemos y todo lo que vamos a tratar, ¿no? La elaboración de las unidades didácticas, la rúbrica, las competencias que queremos tratar con ella, las actividades y ejercicios, es algo muy extenso porque de hecho toca varios cursos, no es la elaboración de una única unidad didáctica, con lo cual, bueno, pondremos un caso de estudio que es incluso parte de una unidad didáctica de la Edad Media, ¿no? Que es cuando se enseña la expansión del cristianismo en Europa. Pondremos un caso de ejemplo para analizarlo un poco y poder decir de forma un poco más concreta cómo queremos proceder y cómo afectaría la enseñanza. Esta es la tabla de contenidos. Vamos a empezar con la problemática y objetivos didácticos. Luego vamos a ver las unidades y competencias curriculares, ¿no? Para justificarlo con el Real Decreto. Luego los métodos y evaluaciones que se tendrían. Y luego, como bien comentaba, un caso ejemplar para poder verlo de forma pues, más concreta y unas conclusiones, ¿vale? De cara a estudios futuros. Bueno, a día de hoy nos encontramos con una problemática actual en la enseñanza de las ciencias humanas muy grandes, ¿no? De hecho, la mayor parte de la gente a las ciencias humanas o ciencias sociales ni las llama ciencias humanas y ciencias sociales, las llama letras. No tenemos esa infantilidad de que un científico es un señor mayor con bata, cuatro probetas o un matemático. Parece que un sociólogo o un historiógrafo no somos científicos cuando por supuesto que lo somos. Entonces, parte de la culpa de eso precisamente es esta enseñanza, como yo bien explicaba, que se da en la ESO, ¿no? Hay una problemática actual que la historia se basa, pues bueno, en dar la historia en sí, ¿no? Cuando la historia realmente, lo que nosotros entendemos por historia, que hay muchos tipos de historia, es la historia de la humanidad. Pero claro, la historia de la humanidad es el resultado científico de la investigación historiográfica, que es la verdadera ciencia que un historiador hace, la historiografía. La historia es el resultado, ¿no? Es lo que has construido en base a tu estudio historiográfico. Entonces, claro, aquí es muy importante dar a entender al alumno que la historiografía es una disciplina en la que tienes que analizar las culturas del pasado utilizando el método de la antropología cultural, no antropología histórica, sociología histórica, arqueología, numismática, codicología. Obviamente no estoy diciendo que un alumno de la ESO haya que enseñarle esto, no nos preocupemos que no vamos por ahí, pero sí que es importante entender que realmente la historia es solo el resultado de una investigación científica, con lo cual enseñar a los alumnos simplemente la línea cronológica de los acontecimientos no tiene mucho sentido, y más si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la historia y de la educación es que el alumno pueda formar parte de la sociedad en la que vive y ser un individuo útil para dicha sociedad y para esa dicha sociedad y para la vida en comunidad. Y es mucho más importante comprender las culturas y los procesos históricos que una simplemente línea de sucesión de los acontecimientos. Por eso mi propuesta es transformar la asignatura de historia en una asignatura que se llame procesos históricos, ¿no? Donde se hace un énfasis más importante en las características de cada cultura que de los propios hechos acontecimientos, de los propios acontecimientos, de los propios eje cronológico, ¿no? Tú coges un libro de historia actualmente y vas a ver que siempre tiene el típico apartadito de características y causas. ¿Cómo van a comprender las causas de un hecho y las características de una cultura? Si simplemente el 80% del contenido se basa precisamente en el eje cronológico. Pues yo aquí propongo algo que sea diferente. Propongo
que el 20-10%, imitando un poco las asignaturas de lengua y literatura, sea el contexto histórico, el eje cronológico, y el 80% de la asignatura sea el análisis de esas culturas, sus procesos históricos, sus movimientos. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Justificar con el Real Decreto? Bueno, pues en el Real Decreto 217-2022, que regula los contenidos mínimos de la ESO, donde vemos que en primer y segundo se da pues, historia, edad antigua, edad media, edad moderna, vemos que una de las competencias específicas, por ejemplo, exige que los estudiantes contrasten, argumenten, que no estudien, sino argumenten sobre los procesos usando fuentes primarias y secundarias. Aquí yo creo que la labor del profesor es muy importante y las propias fuentes primarias y secundarias creo que es el profesor el que tiene que dar a los alumnos, aunque enseñe la búsqueda bibliográfica, estas fuentes para que los alumnos debatan y utilicen el intelecto. Además aquí es muy importante porque como ya hablo de esa bola de nieve, ese intelecto, ese pensamiento abstracto se tiene que utilizar desde el principio. No podemos esperar a que el alumno llegue a primero de carrera ni a primero de grado superior, me da igual lo que sea. No podemos esperar a que el alumno tenga 18 o 19 años, salga del bachillerato. El pensamiento abstracto y el intelecto, que es la herramienta que se utilizan en las ciencias sociales, al igual que las ciencias naturales, pues se utilizará una probeta, pues en las ciencias sociales se utiliza el intelecto y el intelecto se tiene que entrenar. Es una cualidad que se tiene que entrenar porque luego vamos a llegar a cuarto de la ESO, vamos a intentar explicar al alumnado los complejos de la geopolítica y si no han entendido las culturas del pasado, ¿por qué los alumnos van a tener que entender los conflictos entre las culturas actuales o entre los países y las naciones-estado actuales que nacen en el 19? Pues no lo van a entender, porque si no hemos hecho énfasis en los procesos culturales, ¿de qué le sirve que a un alumno le pongas en una página causas y consecuencias? No las va a poder analizar. ¿O de qué sirve? Ahí los profesores de geografía lo tienen muy complicado, intentar traspasarles la geopolítica. Por eso aquí nosotros vamos a seguir una didáctica en doble esquema. Por un lado, un eje cronológico, para que los alumnos mantengan una línea histórica clara, y por otro lado, un análisis cultural profundo. Entonces, en este caso de estudio, yo les daría pues, un cuadernillo para el curso donde tienen los propios apuntes, los datos en sí, la exposición de datos, fechas, nombres del eje cronológico, pero luego nosotros en clase iríamos juntos desgranando pues, poco a poco toda esa parte. Por eso comentaba que ahí imito un poco la forma en la que, por ejemplo, se da la lengua y la literatura, cuando se da el contexto histórico, y luego pasamos a analizar a los autores, por ejemplo, en vez de simplemente centrarnos en el contexto histórico, aunque estemos en la asignatura de historia. De ahí que yo la quiera llamar a procesos históricos. Respecto al método y la evaluación, bueno, el uso de las TIC es muy importante. Yo al final soy una persona que también he desarrollado ya herramientas web en otras ponencias, ¿no? En el Congreso Lúdica ya presenté una. Entonces, al final, una de las cosas que sí que se ha demostrado a nivel pedagógico es cómo el uso de herramientas y tecnologías informáticas interactivas ayudan al alumno y estimulan el intelecto. De esta manera, yo a los alumnos les daré unos datos con los cuales ellos tendrían que elaborar su propia teoría y tendrían que elaborar su propia argumentación utilizando estas herramientas, que generalmente se basarían en mapas interactivos, que yo creo que son de vital importancia, pero no solo mapas interactivos, tendríamos, por supuesto, que ya dado que yo creo en un modelo interdisciplinar, invitaciones de expertos, historiadores, antropólogos, tendríamos visitas, tanto virtuales como reales, y como siempre, en constante contraposición con este uso de herramientas interactivas para que sea el alumno el que utiliza, el alumnado el que intenta llegar a la conclusión sin que necesariamente sea el profesor el que le explique cuáles son las conclusiones que debe tener, sino en base a los datos que tengamos, que nos pongamos por un momento en la piel de un investigador y que el alumno desde las primeras fases de la ESO comienza a estimular un espíritu crítico. Y eso es importantísimo con la justificación que vamos a explicar ahora. Respecto a la evaluación, pues no sería la típica. Yo no pretendo hacer un examen con unas preguntas cerradas. Me decanto por un examen que permita a los alumnos traer sus apuntes, que yo mismo les habría dado, con las fechas y los nombres, dado que no quiero penalizar la falta de memorización, sino valorar su capacidad de análisis, y les pediría un ensayo, un comentario de texto libre, en el que lleguen a una conclusión y la defiendan con argumentos, basada en los datos que han tenido que estudiar. Entonces, no solo evaluaría si han incluido los datos o no correctamente, que es importante que incluyan bien esos datos, sino si han argumentado con rigor y se han realizado procesos intelectuales y se han planteado hipótesis válidas. No es que la hipótesis ni la conclusión a la que tengan que llegar sea la mejor o la peor, porque por supuesto ya irán avanzando y ya lo irán desarrollando. No es lo mismo el argumento que te puede dar alguien en segundo de la ESO que en cuarto de carrera. No valería tanto la hipótesis, sino que la hipótesis esté bien defendida y salga del criterio y no salga del populismo ni salga de un dato que ha encontrado en Internet o en Twitch o en Twitter o en YouTube, sino que sea una herramienta propia que ha utilizado el alumno para llegar a esa conclusión, independientemente de lo veraz o no que sea esa conclusión. Y
Un caso práctico, pues el cristianismo y los dogmas religiosos. El cristianismo básicamente es uno de esos dogmas certeros y cerrados que todo el mundo se piensa que sabe lo que es. Analizar cómo el cristianismo ha cambiado y cómo la ritología y liturgia actual cristiana es simplemente porque al entrar en contacto con el mal llamado paganismo celta, tuvo un proceso de sincretismo religioso que la hizo adaptar la liturgia que tiene ahora. Eso ya ayudaría a los alumnos a entender, tanto ateos como cristianos, porque si tú a un ateo le preguntas ahora por la calle el cristianismo, se va a pensar que el cristianismo lleva 2000 años siendo así. Simplemente para que entiendan y comprendan que estos procesos no han estado siempre aquí y que no tenemos que aceptar ni lo que nos dicen, ni tenemos que aceptar el status quo actual tal y como es, como si llevara toda la existencia siendo así, cuando el cristianismo tardó prácticamente un milenio en evolucionar y cuando toda la liturgia y ritología cristiana es prácticamente un copia y pega del celtismo. Con lo cual, esta sería, por ejemplo, un caso práctico que yo he puesto de una parte de una unidad didáctica más cerrada de lo que yo explicaría a mis alumnos y de lo que intentaríamos analizar siempre en contraposición con la cultura actual, ¿no? O sea, es muy importante analizar las culturas del pasado en contraposición con la cultura actual. Pues la historia es eso, es entender y estudiar el pasado para comprender el presente y ser, como yo siempre digo, pues un ciudadano, una ciudadana útil para la sociedad. Para concluir, lo que se busca con este objetivo al final es darnos cuenta de la gran variedad de pensamiento que hay y pese a que les des datos empíricos a los alumnos, a las alumnas, el grupo familiar, social, influye mucho. Los docentes tenemos un papel muy limitado y vemos que dentro de la misma clase, educados por el mismo profesor o profesora, los alumnos salen con ideas muy diferentes que al final te das cuenta de que dicen, bueno, pues barbaridades como que muy de moda ahora que la dictadura franquista fue algo positivo para España. Los españoles lo toca de cerca al fin y al cabo. Con lo cual te da a entender que la educación actual no funciona, da igual que el de un dato empírico, la familia, el contexto social, le influye más. Así que al final con este enfoque yo no busco darle a los alumnos una ideología. Lo que se busca es implicar al alumnado, básicamente, no en retener el conocimiento con pensamiento crítico y autonomía, darles herramientas. No explicarles una ideología, darles la herramienta para que desarrollen su propia ideología y puedan huir de los discursos fanatistas, totalitaristas y populistas que encontramos en televisión e internet, de catetos y palurdos, que de verdad no son leídos ni cultos y son todólogos y expertos que están ahí diciendo barbaridades y que huyan de los discursos fanáticos y sobre todo de los discursos tan nacionalistas decimonónicos que imperan del siglo XIX desde entonces y no se han ido y siguen imperando. Entonces es para intentar huir de eso, comprender, por ejemplo, que la discriminación racista en un mundo como nuestro, que ha tenido más de 10.000 mezclas étnicas, no tiene ningún tipo de sentido. Por eso hay que hacer énfasis en las características culturales y no en tanto en los hechos, para huir de estos discursos simplistas, básicamente. Entonces es para que los alumnos reflexionen, argumenten, lleguen a sus propias conclusiones y, por supuesto, las vayan madurando con el paso de los años. No voy a pedirles el mismo nivel en primer y segundo de la ESO o tercero de la ESO que en cuarto de carrera, pero es que a mí me ha pasado de estar en cuarto de carrera de personas que llegan con esa filosofía, personas que no entienden, como he puesto el ejemplo del cristianismo, que en clase de medieval no salían de su asombro porque la iglesia cristiana no había sido desde que Jesús nació como la que tenemos ahora, con un papa y un Vaticano, ¿no? Salían de su asombro las personas, eso es lo que tenemos que intentar evitar. Entonces yo espero que a corto plazo pues mis estudiantes desarrollen una comprensión más profunda del origen histórico de las culturas que tenemos ahora. Entonces, mi propuesta cambia mucho el contenido, porque yo también soy muy crítico de que la pedagogía, el aprender a aprender, no sirve de absolutamente nada si la persona que nos va a dar la materia no es experta. Eso es muy importante, por eso yo hago mucho énfasis y en los estudios futuros que voy a realizar voy a hacer muchísimo énfasis en los contenidos, porque la persona que tiene que dar estos contenidos tiene que ser una persona experta en el tema, porque no sirve de nada realizar un ejercicio didáctico si tú no eres experto en el tema. Porque muchos de estos errores y muchos de estos discursos de fanáticos que calan es porque los alumnos no han tenido un profesor experto que les haya podido dar esa visión diferente. Entonces, bueno, esta asignatura de procesos históricos, pues eso, pretende que prepara a los alumnos para la sociedad y no solo para conocer su pasado, sino para entender y cuestionar el presente. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora ya, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer.